Ok. Ah, bueno, pues antes de comenzar, muchas gracias a todos por darse el tiempo de venir a escucharme y pues agradecería si tienen preguntas y comentarios. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Y sí, como dijo Fabio, voy a hablarles del trabajo que estuve haciendo durante el doctorado, que fue dirigido por Fabio. Y bueno, pues en donde básicamente hice muchas simulaciones de jets estructurados en el contexto de los destellos de rayos gamma. Y también calculé la emisión del afterglow para observadores off-axis y también incluso una propuesta bastante novedosa sobre emisión también de ondas gravitacionales a partir de la hidrodinámica del jet. Y pues bueno, antes de la charla, pues voy a dar una breve introducción sobre los destellos de rayos gamma. Yo sé que muchos de ustedes son expertos en esto y conocen qué es, ¿no? Para las personas que no, bueno, doy una breve introducción. Pues los destellos de rayos gamma son pulsos muy luminosos en el cielo. De hecho, son los pulsos más luminosos observados hasta el momento. Son producidos por un jet muy energético. Sin embargo, a diferencia de muchos objetos astronómicos que son resueltos en el cielo, no nos queda duda de que estos eventos son producidos por un jet relativista. Sin embargo, el jet pues, no se puede ver proyectado en el cielo. Lo único que vemos nosotros es un punto. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de la emisión de la Vía Láctea en gamma. Y entonces en el cielo, pues de repente se ve un chispazo muy luminoso, ¿no? Estos eventos duran tan solo unos cuantos segundos y bueno, la estrategia que se usa básicamente a grandes rasgos es, ¿no?, ocurre el chispazo en el cielo. Hay principalmente, bueno, hay dos satélites que detectan la emisión en gamma, Swift o Fermi, y avisan a telescopios en tierra para que apunten sobre la fuente donde ocurrió el destello de rayos gamma. Y pues bueno, pues se adquieren datos, ¿no? Y bueno, se adquieren datos, ¿no? Y bueno, pues la comunidad astronómica puede acceder a ellos, ¿no? Estos eventos pues ocurren de manera muy frecuente. De hecho, bueno, siempre antes de dar este tipo de charla, me gusta mirar la página de Swift, ¿no? Para ver cuáles son los últimos GRBs. El GRB, bueno, como muchos de ustedes saben, se escribe, ¿no?, regularmente con siglas, ¿no? El primer número corresponde al año, los segundos dígitos al mes y los últimos dígitos al día en que ocurrió. Pues la GRB se etiqueta con la fecha donde ocurrió. Entonces, bueno, al menos los últimos que detectó Swift, pues fueron en octubre, ¿no? A finales de octubre. Pues más o menos Swift por ahí detecta unos 100 y fracción al año y Fermi poco más de 200, ¿no? Bueno, entonces, como les decía en la lámina anterior, pues los telescopios apuntan, ¿no?, donde ocurre el chispazo de rayos gamma. Y, por ejemplo, puede seguirse, ¿no?, la emisión de este evento. O sea, no solamente hay emisión en gamma, sino después, ¿no?, una vez que el jet se apaga, todo ese material que empezó a propagarse, bueno, continúa, ¿no? Continúa propagándose en el medio interestelar como un shell y empieza a desacelerar en el medio interestelar, y entonces se produce, bueno, un amplio espectro se puede observar una curva de luz en varias frecuencias, ¿no? Desde X hasta radiofrecuencias. Aquí hay un ejemplo, ¿no?, de el GRB más cercano que se ha detectado al momento, el GRB 170817A, el cual, pues ha sido observado por mucho tiempo y en este ejemplo, pues tenemos observaciones en varias frecuencias y pueden ser rescaladas, ¿no? Y bueno, pues vemos que hay una bonita curva de luz, a diferencia de la prompt emission o
la detección en gamma, que es muy caótica, ¿no? Esta se comporta mejor y es modelada principalmente con el modelo estándar de la radiación de sincrotrón. Bueno, pues, ¿cómo estudiamos la evolución de un GRB? Pues el GRB es tratado como un fluido, un jet relativista, entonces, y que pasa por varias etapas, ¿no? Entonces, principalmente pues los GRBs son producidos o tenemos, hay varias formas, ¿no? Bueno, básicamente, ¿no? Se produce en un objeto compacto, pero lo que quiero decir es que principalmente eh, hay dos tipos de GRBs, ¿no? El observacionalmente confirmados, los largos y los cortos, ¿no? Los largos son producidos en una estrella antes de colapsar, una estrella masiva, y los GRBs cortos debido a la fusión de dos estrellas de neutrones. Entonces, en el motor central se tiene un agujero negro, un disco de acreción, y a escalas, ¿no? De menores de 10 a la 6 centímetros, un jet es lanzado. Quizá este segundo marco no es el mejor ejemplo, pero bueno, en las simulaciones de este trabajo, presentadas en este trabajo, pues se enfocan más al viento de los neutrinos y cómo empuja, ¿no? Cómo va empujando el material dentro de una estrella. Estas simulaciones, este ejemplo está en el contexto de los Longyearbys. Aquí en esencia, en principio tendríamos un jet que se empezó a propagar, interacciona con los vientos, ¿no? Previamente empujados por neutrinos, y continúa su propagación, ya sea en el ambiente del progenitor, ya sea la estrella masiva, o como les decía, también puede ser el ambiente post-merger de las estrellas de neutrones. El jet continúa propagándose y en esta primera etapa, digamos, que a partir de ahora le voy a llamar pequeñas escalas, a escalas menores de 10 a la 10 centímetros, el medio todavía es opaco y la radiación, si se produjo radiación, todavía no se puede ver, ¿no? Todavía no se podría observar, ¿no? Debido a la alta opacidad del medio. Pero una vez que el jet hace el breakout, o sea, que alcanza la superficie de la estrella, ya sea de la estrella masiva o del ambiente de post-merger de las estrellas de neutrones o el dynamical eyecta, hace el breakout y una vez que el medio se vuelve ópticamente delgado, empezamos a observar la radiación en gamma. Y ya a más grandes escalas, ¿no? A escalas de 10 a la 16 centímetros, el jet todavía se continúa propagando. Posiblemente el motor central ya se apagó, pero todavía el material puede continuar propagándose en el medio interestelar. Y estas etapas pues es donde se produce la radiación de afterglow. Y aquí el jet empieza a desacelerar y posteriormente termina como un balón, como una esfera, ¿no? A mucho más grandes escalas, ¿no? Y después, se puede observar, ¿no? Bueno, se observa, de hecho, la supernova. Y en el caso del GRB más cercano que ha ocurrido hasta el momento, el GRB 170817A, se ha observado la kilonova. Bueno, pues básicamente este es el tratamiento que se hace, bueno, al menos para personas que hacemos simulaciones. De esta manera atacamos, ¿no? el problema de los GRBs. Es un problema bastante complejo, ¿no? No se puede resolver de una sola simulación todo el jet. Por ejemplo, ¿no? Las personas que hacen simulaciones con códigos que incluyen relatividad general, pues se enfocan únicamente en esta parte, en esta escala. Y personas como nosotros hemos hecho simulaciones a escalas, ¿no? mayores de 10 a 8 centímetros, hasta 10 a la 12, 10 a la 13, y también, ¿no? a grandes escalas. Entonces, pero cada etapa del jet es resuelta
por separado. Bueno, en mi caso, para resolver pues la dinámica del jet, usé el código Mescal, que es desarrollado por Fabio. Y bueno, pues les decía, ¿no? Que como los GRB son tratados como fluidos relativistas, entonces, pues resolver el GRB, resolver la hidrodinámica, ¿no? Las ecuaciones de la hidrodinámica, pues con condiciones iniciales, ¿no? Que sean de un jet muy colimado, pero básicamente se resuelve este sistema de ecuaciones. Y pues bueno, el código Mescal tiene pues Riemann solvers para resolver este sistema de ecuaciones. Y algo que es muy bueno para este tipo de códigos, la malla adaptativa, la cual básicamente puede hacerse más chica o más grande en regiones donde tenemos muchas inestabilidades, ¿no? O muchos gradientes, o gradientes altos, perdón, de densidad. Entonces, en esos puntos, la malla del código refina más, ¿no? Y en puntos donde no se necesita, donde hay pocos gradientes de densidad, pues la malla pues no se refina o pedimos que se desrefine, ¿no? Y aparte, pues se puede correr con múltiples procesadores. Esto, por ejemplo, las simulaciones que les voy a presentar durante este trabajo, pues algunas de ellas se corrieron con 400 procesadores a la vez durante varios días. Y bueno, pues esto nos permite, ¿no? Resolver con bastante detalle la dinámica de los GRBs, ¿no? Bueno, rápidamente quisiera hablarles un poco de las recetas que utilizo para este trabajo. Entonces, pues bueno, sigo, ¿no? O sea, insisto, ¿no? Con esta idea, ¿no? De que, bueno, la mejor aproximación que tenemos hasta el momento para resolver GRBs, pues es tratarlos como fluidos. Y básicamente, pues lo que necesitamos para describir a un fluido es su velocidad, su densidad y su presión, ¿no? Y su energía, y una ecuación de estado. Y bueno, pues a partir de esto, o sea, si ya tenemos un código que resuelve las ecuaciones de la hidrodinámica, entonces pues necesitamos generar condiciones iniciales, ¿no? Entonces, pues bueno, a grandes escalas, a escalas bueno, aquí me equivoqué, es de 10 a la 16 en adelante. Uso el modelo de Blanford-McKee. Básicamente es imponer un jet que está en su etapa de desaceleración. Entonces, ponemos, ¿no? Un medio constante, un medio con densidad, presiones constantes que está en reposo y adentro y ponemos un jet a mano, que es una región cónica, en donde, pues bueno, básicamente describimos su etapa de desaceleración, la cual depende pues de la energía que tiene en ese momento, que es 10 a la 52, 10 a la 53, y pues bueno, la descripción de las velocidades y las densidades y las presiones son a partir de esta variable autosimilar que depende del frente, de la posición del frente de choque. Por otro lado, también esta acá, por ejemplo, depende de en qué tipo de medio está inmerso el jet. Podría este jet estar propagándose inicialmente dentro de un viento que pudo haber generado, no sé, por ejemplo, una estrella, un fuerte viento. O también tenemos el caso de las escalas pequeñas. En este caso, la descripción del jet es un poco más sencilla. Y básicamente, pues depende mucho de... Gerardo, ¿Sí? los tamaños están al revés, ¿no? Ah, La sí, sí. izquierda debería ser. Sí, ya decía yo que lo había puesto, pero ajá. Mm. Sí, los tamaños están al revés. Para escalas mayores es 10 a la 16 centímetros, escalas grandes, y escalas pequeñas entre 10 a la 8 y 10 a la 11.
Entonces aquí básicamente lo que tiene que entender es que pues, tengo un jet que está chocando muy fuertemente en por ejemplo, dinámica eyecta, ¿no? Que incluso puede también tener velocidad y una estructura en su densidad, o lo implementamos dentro de una estrella, ¿no? Pues hay trabajos como los de Huxley-Heger que tienen perfiles de densidad y presión para estrellas, entonces pues nosotros podemos tomar esos datos, ponerlos en la simulación y dentro ponemos un jet, ¿no? Con estas condiciones. Entonces, básicamente, recapitulando, pues lo que se necesita son velocidades, densidades y presiones. Y a su vez, pues los parámetros más importantes, ¿no? Para la densidad y la presión del jet, pues están regulados por la luminosidad, ¿no? Y las velocidades, ¿no? Entonces, básicamente, pues esta es la receta que utilizo en los trabajos, ¿no? Que les voy a presentar más adelante. Y bueno, también, bueno, pues, ¿qué es un jet estructurado? Pues la estructura del jet es básicamente, o sea, básicamente la morfología, ¿no? Que se genera durante la propagación del jet, ¿no? Es esta expansión lateral. Y bueno, pues esta expansión lateral se debe a que pues, la energía se está distribuyendo hacia los lados y también las velocidades, ¿no? Y también las presiones y pues incluso también la densidad. La mayoría de los GRBs han sido observados de manera on-axis, es decir, ¿no? Como les mostraba en la primera slide, ¿no? Les decía yo que el jet nunca se ve proyectado en el cielo, ¿no? Lo que vemos es un punto, ¿no? Un punto muy luminoso. Y, y bueno, pues debido a que la cabeza del jet es la que está emitiendo, tenemos, bueno, una restricción que es el beaming relativista, es decir, que la región en la que puede acceder un observador es inversamente proporcional al factor de Lorentz, lo cual quiere decir que entre más rápido se esté moviendo la fuente, pues menos podemos acceder a ellos. Entonces, por eso la mayoría pues se han observado de manera pues de frente, on axis. Y la idea, ¿no? Aquí pongo este trabajo viejito, ¿no? De Granot, del 2006. Pues la gente empezó a proponer, ¿no? La idea de los GRBs estructurados, pues, pues justo en el contexto de los orphan afterglows, ¿no? O sea, es decir, tú quizás no podrías observar de frente el jet, ¿no? Podrías estar de ladito, pero si el jet se expande, ¿no? En algún momento su cono, el ángulo que puedes observar, ¿no? Mientras desacelera el jet, el ángulo se va haciendo más grande y entonces tú puedes observar de lado, ¿no? Quizá no puedes observar la radiación en gamma, pero posiblemente puedes observar la radiación del afterglow. Y la idea de los jets estructurados era que, bueno, pues empezar a calcular el jet, ¿no? A gran escala con una distribución de angular de velocidades y de energía. Y bueno, pues notaban que las curvas de luz pues cambian sustancialmente, ¿no? Cambian de manera importante, ¿no? Por ejemplo, aquí es el caso de un jet que tiene una distribución de velocidades y energías gaussianas, ¿no? Y a diferencia de un jet que es cónico al inicio, el jet top hat, que evoluciona así, sin una distribución, ¿no? De energía suave. Y bueno, por otro lado, trabajo más moderno, el de Fabio, en el 2018, en donde la idea, ¿no? Es calcular las curvas de luz del cucún, ¿no? Entonces, el cucún ya tiene una distribución de energías y velocidades y los observadores, depende del ángulo de observación, tienes una curva de luz diferente, ¿no? Entonces, bueno, llegó el 17 de agosto del 2017, en donde pues se detectó un GRB inusual, ¿no? Es el GRB, pues este GRB se ha venido estudiando, ¿no? Durante mucho tiempo, el GRB 17087A,
Entonces, pues la gente se dio cuenta, ¿no? En los primeros, hay un chorro de trabajos, ¿no? Publicados respecto a este GRB, pero bueno, aquí pongo uno de los ejemplos más notables, ¿no? A cómo se venía modelando, ¿no? Hasta el momento, pues la gente no se preocupaba, ¿no? Pues la mayoría de los GRBs eran, o sea, son observados on axis y entonces, pues no importa, ¿no? No importa mucho la estructura, ¿no? Lateral, pues lo estás observando aquí en el centro, ¿no? Entonces, la emisión es dominada por el core del jet. Pero llegó este GRB, que aparte es el GRB más cercano observado, y la gente se empezó a dar cuenta que los modelos convencionales, o sea, el GRB Top Hat, no le pegaba las observaciones. Básicamente, el problema era que la emisión de las curvas de luz tenía una pendiente bastante empinada. Y la gente pues empezó a dar cuenta que con los modelos del Cocoon o cuasi esféricos, o con una estructura, podían pegarle mejor a las observaciones. Y bueno, pues entre tanto se hicieron muchos trabajos al respecto y en la comunidad pues es bien aceptado, ¿no? Que, bueno, se aprendieron dos lecciones, ¿no? Primero que pues los GRBs tienen una estructura, pues sí, complicada. Los GRBs estructurados, pues son una mejor descripción, dan una descripción más real, ¿no? Para GRBs o Faxis. Y bueno, pues podemos inferir, ¿no? Varias cosas aparte de la estructura, ¿no? Es decir, durante, pues todo, a partir del 2017 se han venido estudiando, ¿no? Jets en este contexto, y ahora el problema ha sido qué genera, ¿no? La estructura del jet, ¿no? Y si tú, es decir, básicamente a gran escala, ¿no? Propiedades físicas del motor central tienen fuertes implicaciones en la estructura final del jet. Entonces, tú puedes hacer como la pregunta inversa, ¿no? Si pudieras observar más GRBs de este estilo, podrías justo reconstruir las propiedades de físicas del jet relativista. Entonces, pues bueno, pues básicamente, pues yo estuve estudiando la dinámica de jets estructurados y bueno, una de nuestras motivaciones fuertes es que desde los jets siempre en la mayoría de los trabajos en la literatura son estudiados sin estructura inicial y nuestra motivación es que, bueno, pues que la estructura inicial es más compleja que eso, ¿no? Y explorar cómo es la dinámica durante la propagación del jet. Bueno, a partir de ahora voy a usar este esquema voy a contarles, ¿no? Los resultados de mi trabajo basados en este esquema que quiero como verlo como una especie de historia, ¿no? O cómo el jet va avanzando, ¿no? Esta es la infancia. Bueno, de una vez adelanto, ¿no? Que durante mi trabajo, pues yo no me metí con cosas del motor central. Yo no hago esto. Yo estuve trabajando en la etapa temprana del jet, en la niñez y la adolescencia del jet, y también en su etapa adulta, ¿no? Entonces, bueno, en esta etapa del JET estudiamos, tengo tres trabajos en el contexto de los short y long yearbys, y también un trabajo bueno, una colaboración en donde calculamos el afterglow a grandes escalas, y un trabajo en preparación de jets estructurados ya en esta etapa adulta del jet, ¿no? Entonces, bueno, volviendo, ¿no? A la etapa temprana de la dinámica del jet, les decía, ¿no? Que la motivación es que el jet desde el motor central pues tiene una estructura compleja, ¿no? Entonces, pues quisimos probar, ¿no? ¿Qué era más importante, ¿no? O sea, pues más bien si era importante esta estructura del jet. Es decir, por ejemplo, en estos trabajos,
hacen simulaciones del motor central con un código que incluye efectos de relatividad general y se dan cuenta que la estructura de la energía pues es un poquito más compleja que un simple jet top hat, como es asumido, como se supone en muchos trabajos en la literatura, y también tiene distribuciones de velocidad, ¿no? Y bueno, como que es uno de los más modernos, en donde pues efectivamente, ¿no? El jet incluso cambia su forma y incluso puede estar procesando y haciendo cosas más complejas, ¿no? Bueno, desde el 2017 a la fecha se hicieron muchos trabajos, ¿no? En donde pues estuvo explorando, ¿no? Básicamente cómo se modificaba la estructura del jet debido al ambiente de su progenitor, ¿no? Debido a las propiedades de su progenitor, específicamente que es un Shorter B, pues al dinámica eyecta producido después del merge de las estrellas de neutrones. Por ejemplo, en este trabajo de Lazzati, que por cierto acaba de ser premiado, ¿no? Diego está involucrado en este trabajo. Pues bueno, después de que el jet hace el breakout del dinámica eyecta, la estructura del cocoon es extrapolada a grandes escalas y se calcula la radiación del afterglow y pues se encuentran, ¿no? Que es una buena aproximación para describir el comportamiento de los datos de este GRB of Axis, el GRB 170817A. Y este trabajo de Ariadna es exploró varios parámetros, es muy bonito porque exploró varios parámetros varios parámetros del dinámica eyecta, como pues la energía, las velocidades, la distribución de las velocidades, el tiempo de retraso entre el jet y este eyecta, ¿no? Y pues bueno, tiene un estudio de cómo cambia, ¿no? la estructura del jet después del breakout, ¿no? Pero justo, ¿no? Nosotros miramos que, que siempre el jet se supone top hat al inicio, ¿no? En estas simulaciones y queríamos explorar si modificamos la estructura inicial del jet, si igual tenía implicaciones importantes. Entonces, pues bueno, nosotros hicimos simulaciones igual, ¿no? Tenemos un medio ambiente constante, implementamos un eyecta esférico, un viento empujado por neutrinos, y con una pérdida de masa de 10 a la menos 4, va a ser muy poco denso y una velocidad, un tercio de la velocidad de la luz. Esto lo implementamos a 10 a la 9 centímetros. Entonces lo lanzamos un segundo antes de lanzar el jet. Entonces proponemos un jet, ¿no? Como les decía, el jet regularmente en trabajos previos se supone cónico y nosotros en este trabajo pues lo suponemos estructurado. Suponemos que tiene una distribución, su luminosidad y sus velocidades tienen una distribución puesta a mano que puede ser gaussiana, que depende de estas distribuciones angulares, ¿no? Puede ser gaussiana o de ley de potencia, ¿no? Y pues jets poco luminosos, más luminosos, factor de Lorentz de 20 y apertura inicial de 10 grados, ¿no? Y básicamente, pues aquí muestro la diferencia entre el jet inicialmente top hat, sin estructura, y el jet estructurado. Y ojito, en este mapa de densidad, pues vemos que efectivamente hay diferencias notables, ¿no? Sobre todo en el centro del core, ¿no? En donde aquí, por ejemplo, tenemos mezcla de material y aquí no, ¿no? Entonces, una ventaja de esto es que, bueno, al menos a ojo, no nos gusta que ocurra mixing dentro del jet porque esto podría ser un argumento para que el jet se ahogue, ¿no? Estas simulaciones que les muestro pues únicamente son de la dinámica del gas, ¿no? Pero realmente es más complicada la propagación del jet, ¿no? Entonces, en esencia, si tú tuvieras, si tú calcularas cómo va modificándose este material, digo, aquí tengo un solo material, ¿no? Que se propaga, ¿no? No cambia. Pero si calcularas
cómo como los cambios químicos del material. Entonces el mixing implicaría, ¿no? que crees elementos nuevos en el centro y podrías ahogar el jet. Básicamente consumes energía del jet y se puede ahogar, ¿no? Y el jet estructurado, pues, produce este escudo, ¿no? Y bueno, pues con este argumento a ojo, pues dices, bueno, el jet estructurado es un buen candidato un mejor candidato para explicar la propagación del jet, ¿no? La propagación exitosa del jet, ¿no? Y bueno, ¿cómo son sus implicaciones en la radiación a gran escala? Pues bueno, la simulación que les acabo de mostrar termina a 10 a la 11 centímetros, ¿no? Pero bueno, la radiación de Afterglow comienza hasta 10 a la 16 centímetros, ¿no? Entonces, pues se puede, bueno, hicimos un cálculo analítico, es decir, esta estructura del jet la extrapolamos hasta 10 a la 10 centímetros y a partir de aquí hacemos un cálculo analítico de las curvas de luz. Entonces, pues para distintos observadores o faxis, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente estos paneles muestran un modelo distinto de jet a distintos ángulos y los colorcitos se refieren a qué tanto estuvo encendido el jet, ¿no? Pero bueno, pues la diferencia entre el jet que inició, o sea, se puede distinguir entre el jet que inició no estructurado y los jets que iniciaron estructurados. Y bueno, pues también hicimos una comparación con los datos del GRB 170817A. Y pues bueno, encontramos, en trabajos previos, pues han encontrado que el ángulo es como de 28 grados, el ángulo de observación. Nosotros encontramos que es de 32. Pero bueno, las observaciones pues se pueden describir muy bien, ¿no? Con estos jets estructurados. Pero, bueno, en este caso, tenemos una no muy buena explicación para los datos que están a tiempos tardíos, pero bueno, más adelante les voy a decir por qué. Y bueno, pues en este primer trabajo pues encontramos entonces que la propagación del jet sí está fuertemente influenciada por la estructura inicial y que pues se modifica obviamente la radiación del afterglow, ¿no? Pero bueno, este trabajo lo hicimos en el contexto de los shorter beams y la pregunta ahora que teníamos era, bueno, ¿ocurre lo mismo para los longer beams si usamos un jet estructurado también se puede modificar la dinámica? Y entonces, bueno, también surgieron otras motivaciones, ¿no? Una de ellas es que por ejemplo, bueno, surgió este trabajo de Gottlieb, en donde, pues básicamente, bueno, este es un mapa de velocidades, entonces básicamente decía que los jets que no tenían campo magnético, pues se fragmentaban mucho y morían, ¿no? Entonces, había mucho mixing y el jet entonces pues no podía ser exitoso y un jet puramente hidrodinámico no podría ser un buen modelo para explicar GRBs, ¿no? No lo he mencionado, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Porque es una cuestión que siempre eh, que las personas que no le ponemos campo magnético a las simulaciones queremos evitar decir. Pero bueno, entonces aquí el punto de Gottlieb era que si magnetizabas el jet, entonces el jet podía propagarse mejor, ¿no? Y bueno, pues nosotros como vimos en el trabajo anterior, que si imponíamos un jet estructurado podíamos evitar este mixing de material, entonces pues queríamos pues ver, ¿no? Si pues que con jets puramente hidrodinámicos podíamos seguir explicando GRBs. Y también, ¿no? Una sospecha que teníamos es que, pues bueno, eh, cuando tienes un medio ambiente del progenitor poco denso, entonces pues la estructura del jet es importante, ¿no? Se puede
va a ser importante para la dinámica. ¿Y cómo podemos cuantificar esto, ¿no? Si calculas la energía total del jet y su distribución angular, es como si tuvieras un esqueleto del jet, ¿no? Y entonces, pues, en el trabajo que les presenté anteriormente, hicimos este cálculo y vimos que se puede distinguir, ¿no? La energía de cada uno de estos jets, ¿no? Pero meses después de que publicamos el trabajo, salió un trabajo muy similar al que hicimos, pues diciendo lo contrario, ¿no? A lo que nosotros habíamos encontrado, ¿no? Que los jets, que no importaba qué estructura le ponías al jet, la dinámica iba a ser similar, ¿no? Y esto, pues bueno, aquí básicamente tienen dos tipos de jets, un jet top hat y un jet gaussiano, y ellos encontraron que durante su propagación las diferencias no eran notables. Y bueno, pues observando las condiciones iniciales de este trabajo, es que el eyecta que ellos habían usado era muy denso, ¿no? Respecto al de nosotros. Ellos habían usado una pérdida de masa de 10 a la menos 2 masas solares por segundo y nosotros 10 a la menos 4 masas solares. Entonces, bueno, pues, lo vimos como una oportunidad para hacer un trabajo de jets estructurados en medios muy densos, particularmente en Longyearbyen, ¿no? Entonces, pues, estas simulaciones las implementamos en un setup 3D, en 3 dimensiones. Y bueno, pues hicimos jets que tuvieran una fuente con variabilidad, es decir, que la luminosidad estuviera oscilando. Pusimos perturbaciones en la densidad del jet y también una precesión de 1 grado aleatoria alrededor del eje Z. También lo implementamos a 10 a la 9 centímetros, luminosidades estándar, ¿no? De 10 a la 50, factor de Lorentz de 5, apertura de 10. Y pues corrimos varios modelos de jets top hats y jets gaussianos. Aquí también usamos, ¿no? El hecho de que si dominaba su energía térmica o su energía cinética. Entonces, en este caso son jets en donde dominaba su energía térmica, jets donde dominaba su energía cinética, ¿no? Y un jet más realista, que es el del medio, que es un jet que implementamos dentro de una supernova. Entonces, igual la supernova se expande como una burbuja un segundo antes, y ponemos el jet y se empieza a propagar, ¿no? Y otra vez, ¿no? Queremos ver si la dinámica cambia, ¿no? Pues a ojito, pues se ve que no hay diferencia, ¿no? Entre el jet top hat y los jets gaussianos, ¿no? Y bueno, pues, bueno, aquí pongo algunas fotitos, ¿no? De mapas de densidad de estos jets. Estos son particularmente jets dominados por presión y el jet el jet top hat, el jet gaussiano y el jet con supernova, ¿no? Un ejemplo del Gerardo, rendering. Ajá. mencionaste pérdidas de masa de 10 a la menos 2 y 10 a la menos 4. ¿Esto Ajá. es durante la explosión o cuándo son estas pérdidas de masa? Me refería de estas es que estos, perdón, estas dos gráficas están en el contexto de los shorts, Jervis, del viento. Ajá. Del viento, pero es que Del dijiste viento 10 a la del... menos 4 y 10 a la menos 2 masas Ajá, solares por segundo. ajá, O sea, son altísimas. O sea, en sí. cuestión de 3 horas pierdes, de 1 hora perderías, es- pues, híjole, una masa solar o una cosa así. Ya, no, sí, eso es por año, perdón. Ajá. Ah, ok. Sí, Ok, perdón, ok. No, perdón, no, perdón. es por segundo, pero son cortos. No son largos, son cortos. O sea, es el viento Ajá. del disco entonces. Es el viento Sí, que sale cuando se fusionan las estrellas de neutrones. Creas Ok, neutrinos y los neutrinos depositan energía y crean este viento. ya. Entonces ese Ok. viento es transitorio, dura una fracción de segundo, ¿no? Sí, pues te acabas el disco en nada. Ok, Ajá, sí. ya. Ok, perfecto, gracias. sí, gracias. Y bueno, pues como les adelantaba, ¿no? No se puede distinguir la estructura entre ellos.
Y bueno, pues este trabajo tiene una conclusión muy bonita, ¿no? Porque, bueno, pues aquí nosotros estábamos contradiciéndonos un poco, pero no, ¿no? Justo nos dimos cuenta, bueno, que nuestra sospecha era válida, ¿no? Que la densidad del progenitor depende mucho de si la estructura se va a conservar o no. Y esto tiene que ver, bueno, esta fórmula que les pongo aquí, pues tiene que ver con el parámetro de colimación del jet, es decir, que para densidades mayores que esta, o sea, que es, por ejemplo, el caso de los Longyearbys, pues el jet siempre va a estar muy colimado y los choques de recolimación van a borrar la información de la estructura inicial del jet. Entonces, bueno, en ese caso no importa la estructura que le pongas al jet, lo que va a importar más es la luminosidad, la velocidad y el ángulo de apertura pues, para obtener un successful jet, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de los short Yearbys, se necesita una pérdida de masa, ¿sí? Si tienes una pérdida de masa mayor a 1.5 por 10 a la menos 3 masas solares por segundo, en este caso, pues el jet igual se va a recolimar, que es el caso del trabajo que obtuvo resultados contrarios al de nosotros, y se pierde la información de la estructura inicial, pero si tienes menos eh, medios poco densos, entonces la estructura, el jet es más abierto y la estructura va a ser importante. Y bueno, ay, creo que sí me he colgado bastante. Ya casi va a acabar. Pues al momento, ¿no? Les he hablado de la evolución del jet, ¿no? A pequeñas escalas o durante su adolescencia. Pero bueno, en este caso, el medio es ópticamente grueso, ¿no? Las estimaciones que les presenté del afterglow es una estimación en donde supongo que el jet se propagó y calculo, ¿no? La radiación, pero realmente pues nosotros no tenemos información en esta etapa del jet, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, ¿no? Bueno, ¿cómo podríamos, ¿no? observar al jet durante esta etapa? Y una propuesta, ¿no? que hay en la literatura es pues justo seguir la señal del jet. A lo mejor no podemos ver la radiación, pero a lo mejor podemos sentir las ondas gravitacionales, ¿no? producidas por la hidrodinámica. Y bueno, pues básicamente pues son caracterizadas por este H, que es el strain, que básicamente te dice qué tanto se deforman estas partículas de prueba, o qué tanto se distorsiona el espacio. No, y hay dos tipos de polarización, el lineal y este que es el circular. Y pues bueno, ¿no? Al momento, pues se han observado ondas gravitacionales, ¿no? De alta frecuencia, que son precisamente las de los compact binaries. Pero una nueva generación de interferómetros podría observar a bajas frecuencias, incluso con mayor sensibilidad, que son los interferómetros como LISA, ¿no? O Big Bang Observer. Entonces, pues bueno, hicimos simulaciones 2D para calcular su señal de ondas gravitacionales y bueno, pues estas son las simulaciones. Básicamente, encontramos, ¿no? que la polarización de este strain, esta deformación, aplicado a los GRBs, depende de su energía y de su velocidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, siendo que tienes, pues sí, material muy energético y muy veloz, podrían generar una distorsión también en el espacio-tiempo, mucho a menores frecuencias respecto a las que se han observado actualmente, pero se puede generar, ¿no? Y bueno, pues básicamente, pues hacemos las simulaciones y después con un post-processing tomamos, ¿no? las variables aquí, ¿no? Calculamos la energía, ¿no? En cada celda de la simulación.
y hacemos la evolución de cómo evoluciona esta señal, este strain. Y bueno, pues aquí también puse una gráfica de la velocidad porque, bueno, también depende, ¿no?, de la velocidad. Entonces, estas gráficas de aquí son jets. Este jet particularmente es muy energético, es un jet de 10 a la 52, inyectado durante pocos segundos, y este es un jet pues menos energético, de 10 a la 51, pero inyectado durante 10 segundos. Y también hicimos un modelo de fail jet, ¿no?, de un jet fallido y de supernova que tienen, bueno, velocidades subrelativistas y su energía pues no termina colimada, ¿no? Entonces, aquí a ojo podemos saber que estos, por ejemplo, van a producir una señal mucho menor, ¿no? Y bueno, pues en este trabajo encontramos resultados pues bastante interesantes. Uno de ellos, ¿no? Una pregunta es, bueno, ¿en qué parte del jet es emitida esta emisión de ondas? Bueno, ¿dónde se emite la emisión de ondas gravitacionales? ¿En qué región del jet se emite? Entonces, bueno, en esta gráfica, pongo, ¿no? Por ejemplo, esta gráfica negra corresponde a este tiempo en particular, este jet, que está, bueno, primero cruza una supernova, se sigue propagando. Este es un mapa de velocidades. Entonces, la región donde se produce, pues es precisamente en el core, en la región donde tengo el material más energético y más veloz, ¿no? Y bueno, pues aquí es fácil ver, ¿no? Pero por ejemplo, es más interesante. Este es a 140 segundos y el material rojo es el material más energético y más veloz, ¿no? Entonces, está en una pequeña región del jet, pero muy avanzada, ¿no? Entonces, pues bueno, estas partes son las que dominan en la emisión. Y como les decía al inicio, ¿no? Pues en esta etapa temprana del jet tenemos justo, ¿no?, que es un medio muy opaco, no podemos observar radiación, pero si pudiéramos sentir ondas gravitacionales, entonces la información sobre la dinámica del jet pues sería la siguiente, ¿no? Mientras el jet se mantiene encendido, mientras el motor central se mantiene encendido, tenemos inyección de energía constante, ¿no? Y una vez que se apaga el jet, esta señal empieza justo a decrecer, ¿no? Tenemos un pico máximo. Aquí no se nota mucho porque el breakout y el tiempo en que estuvo prendido el jet es similar, pero incluso también cuando ocurre el breakout hay una señal. Y cuando el jet está intentando salir cuando ya empieza su propagación en el medio interestelar, decrece este pico y vamos a tener un segundo pico justo cuando, una vez más, ¿no?, toda la energía térmica se convierte en energía cinética. El jet empieza una nueva etapa de aceleración y esperamos que haya un segundo pico, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante porque nos puede, o sea, si tenemos justo picos en donde haces el breakout, pues puedes calcular directamente el tamaño del progenitor o incluso pues, si ves este pico, este primer pico, puedes saber directamente qué tanto tiempo estuvo prendido el motor central, ¿no? Entonces tienes información de primera mano de la primera etapa del jet, ¿no? Pues bueno, rápidamente, ¿no? ¿Qué tanto, bueno, los podemos detectar o no, ¿no? La pregunta, ¿no? Entonces, bueno, pues les decía, ¿no? Bueno, ¿cómo se calcula, no? Tomas la evolución del jet, se calcula la amplitud spectral density, que es la transformada de Fourier de cada una de estas señales, que es vista a distintos observadores, por distintos observadores, tanto on-axis como off-axis, y pues vemos, ¿no?, en qué rango de frecuencia cae, de un rango de frecuencia bajo. Y bueno, pues a ojo vemos, ¿no?, que estos futuros detectores podrían, ¿no?, ver esta señal de GRB. Hicimos, bueno, no me gusta mucho mostrar esta gráfica porque se ve poco prometedora, ¿no? Pero siempre puede haber mejoras, ¿no? en los instrumentos. Pero, bueno, pues los más
los que podrían observar mejor estos eventos serían de SIGO y el Big Bang Observer. Aquí hicimos el cálculo de respecto del ángulo, qué tantos GRBs puedes detectar por año y por ejemplo, de SIGO y BBO pueden detectar pues, poco más de 7, ¿no? De 7 por año. Si estás viéndolos entre 0 y 10 grados, 2 GRBs si estás entre 10 y 40 y si estás un poco más fuera, pues uno cada 10 años, ¿no? Y evidentemente, pues nunca, ¿no? Con LIGO, Virgo y CAGRA, ¿no? Los ground-based interferómetros, ¿no? Y bueno, pues unos meses después de que subimos esto al archive salió otro trabajo en donde ellos, pues, estiman que sí se podría ver con LIGO alguna señal del jet, pero nosotros creemos que es un poco exagerado porque, bueno, el strain escala con la energía, ¿no? Y ellos tienen, en estas simulaciones, tienen un cucum bastante energético, el cual, pues bueno, incrementa, ¿no? La amplitud de esta H y ellos sí podrían ver. Y tienen, bueno, estimaciones a altas frecuencias porque tienen más snapshots que nosotros. Nosotros solamente tenemos a bajas frecuencias porque cada frame, bueno, el intervalo con el que hicimos el cálculo de la señal es de 0.5 segundos, el cual es muy bajito, y este es de milisegundos, entonces por eso pueden observar o por eso pueden hacer cálculos a altas frecuencias. Y bueno, pues ya voy a acabar. Hasta el momento les he hablado, ¿no? de la dinámica del jet a grandes escalas. Y bueno, pues cómo es a escalas más grandes. Pues bueno, la motivación es la siguiente, ¿no? Durante este tiempo, pues igual hicimos simulaciones a grandes escalas y tenemos el rompecabezas resuelto en dos partes, ¿no? Esta que es las simulaciones que empezamos a grandes escalas y podemos ajustar bien, ¿no? Los datos, ¿no? Del GRB 170817A, pero justo estas no, ¿no? Porque falta la emisión a tiempos tempranos, ¿no? Del jet. Entonces, y por este lado, pues tengo el cálculo de la emisión a tiempos tempranos, ¿no? Entonces, como lo más natural es seguir nuevas simulaciones de jets estructurados y conectar, ¿no? los datos a pequeñas escalas con los de grandes escalas, ¿no? Este es un ejemplo de simulación a gran escala, el jet. Ya en esta etapa se está desacelerando. Y, y pues bueno, hacemos el cálculo que es un cálculo bastante preliminar de la curva de luz. Pero bueno, aquí la lección importante que aprendemos es la siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, aquí tengo la evolución de la estructura de la energía del jet y veo que a diferencia de las simulaciones de gran escala, aquí para nada se conserva, ¿no? ¿Y esto por qué es importante decirlo? Porque el cálculo de la radiación depende fuertemente de esta distribución de energía. Entonces, como típicamente se hace en muchos trabajos es analítico, ¿no? Entonces, el cálculo analítico de las curvas de Afterloop supone que la distribución de energía es constante en el tiempo y nosotros descubrimos que esto pues, es erróneo, ¿no? Podría ser erróneo y pues hacer simulaciones numéricas es bastante necesario para esta etapa. Al momento, bueno, hicimos también el ajuste de curvas de luz, pero encontramos mucha degeneración en los parámetros. Pero creemos que si sumamos la radiación, que todavía no lo he hecho, la radiación a pequeñas escalas y la radiación que calculamos a grandes escalas, entonces podríamos reducir esta degeneración. Y pues bueno, ya mis conclusiones, pues bueno, les conté la historia, ¿no? De cómo es la evolución del GRB. Era importante estudiar la estructura porque, pues, del GRB 170817A aprendimos que la mejor forma de explicar GRBs es con la estructura y que además la estructura, pues, nos puede dar información acerca de cómo inicialmente fue lanzado el jet. Entonces, pues básicamente
pues descubrimos, bueno, encontramos que la estructura es importante para la evolución del jet cuando el medio es poco denso, el caso es en el caso de los short jervis, y para medios muy densos, pues la estructura inicial pues no importa, porque el jet siempre va a estar colimado, e importa más el parámetro de colimación, y aparte, pues encontramos, hicimos este trabajo de emisión de ondas gravitacionales en donde pues esta emisión puede darnos información sobre la propagación del jet, ¿no? A tiempos en donde aún el medio es muy, tiene alta opacidad, donde la radiación no puede escapar. Y pues bueno, al final en los jets a grandes escalas, pues la estructura no se preserva. Entonces, pues la reproducción más fiel, en este caso de un GRB, pues es haciendo sí o sí simulaciones numéricas. Y pues bueno, nos queda como tarea unir la radiación a pequeñas y grandes escalas para reducir la degeneración de parámetros. Entonces, pues, y bueno, pues esto sería todo. Me colgué de más. Muchas gracias por venir. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Entonces, si tienen preguntas, pueden levantar su mano. ¿Alguien tiene preguntas? ¿O sugerencias? ¿O comentarios? Hola, Minerva. Sí, Enrique, sí. Muy bien, Gerardo, gracias. Pregunta, Sí, si en vez de enfocarte en observar las ondas gravitacionales de la cabeza del jet, que tiene muy poca masa, o de la superficie del cucún, que aunque tenga masa, bueno, más masa que la cabeza del jet, pues sigue siendo poca, te enfocas en la del IC que le impartes al objeto central, no tendrás mejores chances de observar algo cuando ocurra, digamos, estoy pensando en un colapsar. sí, claro. Sí. Sí, sí, Ujú. de hecho, eh, este tipo de trabajos de calcular las ondas con la hidrodinámica ha sido más explorado justo en el colapsar, ¿no? Por la densidad, porque tienes mayor densidad ahí Ujú. y en poquito tiempo. Pero incluso si es algo en el centro, en el motor central, pues la densidad de masa es altísima ahí, ¿no? Sí, Entonces, sí, si la estrella de neutrones está un poquito chata de un lado y no tanto del otro, o cualquier cosa, o la reconexión te permite hacer montañitas en la superficie de la estrella de neutrones, eso te va a, sí, los G-modes, siento ¿no? yo que te va a dar, pues sí, te va a dar Ajá. muchísimo, una señal muchísimo más fuerte que lo que puedas Sí, detectar. Claro, es a tiempos mucho más cercanos al sí, colapso, y ¿no? a distancias, nosotros estamos un poquito más lejos de donde Ujú, ocurre eso, y a tiempos ujú, más adelante, ¿no? ujú, Pero sí, de hecho, hace como 3 semanas se publicó un trabajo al respecto de Mesacapa, se llama. ajá, sí, sí. Anthony Y, Metzacapa. ajá, Mesacapa. Y hacen ese cálculo, ¿no? Incluso ven cómo estas montañitas, los Gmods, Ajá, y cómo modifican esta señal de ondas gravitacionales. Pero sí, sí es más fuerte. ok. Es más, ajá. Sí, pero sí, es bastante difícil al Sí, momento. no, no, ok, ok. Ajá, pero sí tiene más, pero esa señal, digo, bueno, no interfiere, ¿no? Con la del GRB, ¿no? Porque Claro, sí, sí. ocurre mucho antes, ¿no? Sí ocurre, que será semanas antes, ¿no? O Sí. la tuya, ¿qué tiempo ocurre? Eh, pues bueno, pues, mm, pues suponiendo que el jet fue lanzado, ¿qué será? Como, vaya, no tengo el tiempo. Ajá. Pero es que a partir
No, ya. El pico máximo del GRB es cuando va a ser el breakout, ¿no? O cuando Ok. el motor central deja de inyectar energía. Entonces, Entonces como los 50 segundos o por ahí. ajá. Sí, En justo. colapsares, en los En colapsar. otros va a ser más rápido, ¿no? En short, todavía no lo hemos hecho, pero sí es más rápido. Oye, y supongo que si magnetizas los jets, que además pues, estaría más de acuerdo con Gottlieb, también puedes modificar esta señal, porque la distribución y la confinación de materia te va a dar mayores densidades. Sí, pues bueno, en este caso, bueno, no sé, yo estaba pensando justo, o sea, como que solamente pienso en la energía y en la velocidad, Ujú, bueno, para esta emisión. ujú, Y, y de los trabajos que he leído al respecto de jets que tienen campo magnético es justo eh, en cuánto tiempo conviertes la energía magnética en energía cinética, ¿no? ujú, Entonces, son un poquito más energéticos. De hecho, se ve que se propagan más rápido, ¿no? Incluso, ujú. tienes el core más energético, pero Pero no sé eso te si... daría una masa más densa, ¿sí? Al tenerlo Sí, más compacto y puede darte también una señal más fuerte, sí, ¿no? sí, una señal, En ondas sí, un poco más fuerte. gravitacionales. Sí. Ok, ok, Sí, ok. aunque ahí tengo, bueno, preguntarles, ¿no? Porque tengo una fuerte duda existencial, ¿no? Porque, bueno, al menos aplicado al trabajo que yo estoy haciendo, que inyecto a 10 a la 9, este, suponiendo, por ejemplo, que el campo magnético, ¿no? Del motor central es, no sé, por ejemplo, un dipolo. Ujú. Su dependencia es como R a la 3. Entonces, como que a esta distancia el campo decrece mucho, ¿no? El del motor central sí, pero si tu jet lleva, digamos, tu jet a fin de cuentas es plasma que salió de ahí y Ajá. puede llevar su propio cacho de campo magnético. Sí, y además podrías tener dínamos, ¿no? Que te generen, digo, no le he pensado mucho a eso, pero podrías tener un dínamo en el jet que te lo refuerce al menos por un tiempo, ¿no? Sí. El campo magnético. Ah, sí. Bueno, en ese caso, sí. Mm. Este. Sí, yo estaba pensando más, o sea, así como que no me he salido como de la energía. Y justo siempre he querido como evitar, ¿no? Esto de ponerle campo y decir, bueno, pues a lo mejor el hecho de que si yo supongo que en mi launching point es como muy cinético, pues en este punto ya la energía magnética ya se convirtió en energía cinética y entonces como que tengo una buena aproximación, pero igual no sé. Bueno, digamos, ahí sería interesante ver también qué está pasando antes de 10 a la 8 centímetros, ¿no? Sí, ese Para es saber qué pasa. como Sería interesante el tomar punto. modelos de alguien más y ver Ajá, cómo repercuten en si tienes un top hat o si tienes estructurado, si lo mandas desde adentro de esa región, desde 10 a las 5, 10 a las 6, sí, ya estructurado top hat, ¿no? Y cómo va a reaccionar todo y si le metes además toda la dinámica que está ocurriendo ahí, la cantidad de neutrinos y campos magnéticos se puede volver rápidamente complejo, ¿no? Bueno, sí, ok, sí. perfecto. Dejo que más gente haga preguntas. Sí, Gracias. Gracias. hay unas preguntas de Minerva, pero dice que no tiene micrófono, entonces lo puso en el chat. Ah, Entonces, si quieres te las leo. Entonces dice, en la slide número ajá, 5, sí, estoy ¿quieres viendo. poner la slide número 5? Sí. Y hola Minerva. Sí, hola, Minerva. De hecho, me había hecho preguntas antes que no le pude responder. Esta es la número 5, esta es la 37. No, La no sé. 5, Ajá. Ahí. Este.
Ajá. ¿En qué parte de la evolución del jet están haciendo la simulación? Pues, bueno, depende, ¿no? El trabajo. Ah, pero espera, dice, es la 4. Ajá. Ya. Sí, yo entre 10 a la 9 centímetros y 10 a la 13, o sea, como por acá, digamos, entre este y este, ¿no? Para mis trabajos de jets a pequeñas escalas y también después de 10 a la 16 y 10 a la 18. Y después dice que la malla varía con un gradiente de qué? De densidad. Y que en las películas de las simulaciones no se nota la malla, son los Bueno, no. colores. No, bueno, no se nota la malla porque, se pondría todo oscuro, ¿no? Pero no sé, en las películas, bueno, como aquí, ¿no? Donde hay más turbulencia, la malla se refinaría más. Sí, no se nota porque no está, ¿no? No está dibujada. Activada, digamos, Ajá. pero si la activamos, pues se ve muy feo, porque como hay mucha turbulencia, esas regiones se ponen muy oscuras. Y dice, si juntas tu trabajo con el de los que estudian el nacimiento de los jets, ¿qué cambios esperarías? ¿Qué cambios Sí, ese esperas? es algo que quiero hacer a futuro. Eh, pues, pues bueno, pues sería una distribución más realista de la dinámica del jet. Este, y nada, bueno, o sea, yo esperaría resultados similares, ¿no? A los que ya obtuve, pero las distribuciones de energía pues, serían más realistas y las curvas de luz cambiarían. Este, y pues ya. Y a partir de estudiar la dinámica temprana y tardía, ¿se puede inferir el nacimiento del jet? Pues un poco las propiedades del motor central, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el estudio de ondas gravitacionales, pues al menos podríamos saber qué tanto tiempo estuvo encendido, qué tanta energía el motor central le dio al jet, de qué tamaño es. eh, sí, podría uno inferir parámetros físicos importantes. Ok, dice gracias. Sí, ¿Alguien no, más gracias a tiene ti. preguntas? ¿Alguien más tiene preguntas a la 1, a la 2, a las 3? No, bueno, entonces te agradecemos mucho, Gerardo, por tu charla. Detengo la grabación.